potencialmente mortales. Aquí se van a ver lesiones en vías respiratorias, en problemas respiratorios y problemas de circulación. Estos problemas van a tener que ser atendidos y corregidos a medida que se vayan identificando. Para empezar, los problemas de vías respiratorias están las lesiones de árbol traqueobronquial. Mencionaba que estas van a ser muy graves y la mayoría de los pacientes van a morir en la escena. Van a presentar hemoptisis, enfisema subcutáneo cervical, neumotórax a tensión y cianosis. Y mencionaba que las lesiones por lo regular, más comúnmente, se van a localizar a 1 pulgada de la carina. Estas van a requerir, pues, colocar un tubo de toracostomía para drenar. Entonces mencionaba que si después de colocar este tubo sigue habiendo una expansión incompleta de pulmón o una continua pérdida de aire, se va a tener que colocar, van a requerir más de un tubo. Para confirmar esta lesión, pues va a ser por broncoscopía. Y en cuanto al tratamiento, va a ser intubación, obviamente ópticamente asistida por la lesión que hay en el árbol traqueobronquial, y pues porque va a ser de difícil acceso. Y también otra opción sería pues seleccionar el bronquio que no esté afectado, y después de esto pues va a requerir intervención quirúrgica inmediata. Mencionaba que también en pacientes más estables el tratamiento quirúrgico puede ser retrasado hasta que el edema disminuya. Pasando a problemas respiratorios, para comenzar está el neumotórax a tensión. Esta va a ser pues la acumulación de aire en la cavidad pleural. Esta va a ser que va a funcionar como una válvula unidireccional, donde va a haber fuga de aire desde el pulmón o a través de la pared torácica. Van por la acumulación del aire en la cavidad pleural, pues va a haber un desplazamiento del mediastino, disminución del retorno venoso y comprensión del pulmón opuesto. Y pues también va a haber un colapso del pulmón del lado afectado. Mencionaba que la causa principal de neumotórax a tensión va a ser cuando se le da ventilación con presión positiva a los pacientes que ya tienen alguna lesión visceral, pero que aún no se la han detectado. Y en raras ocasiones se va a producir un neumotórax a tensión de fracturas torácicas. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de un neumotórax a tensión? Pues va a ser dolor de pecho, taquipnea, disnea, taquicardia, hipotensión, desviación tráquea lejos del lado de la lesión, ausencia de ruidos respiratorios del lado afectado, un hemitórax elevado sin movimiento respiratorio, distensión de las venas del cuello y cianosis que se va a presentar de forma tardía. Neumotórax a tensión va a requerir descompresión inmediata, y mencionaban 2 opciones. La primera es la inserción de un catéter, pero mencionaba que esta técnica tiene complicaciones, ya sea por una mala técnica o por problemas anatómicos del paciente. La otra opción sería el dedo de descompresión,
que se hace una incisión y se introduce un dedo, y mencionaba que cualquiera de estas dos técnicas después se tiene que introducir un tubo de toracostomía en el quinto espacio intercostal anterior a la línea media axilar. Pasando a otra lesión, el neumotórax abierto, este va a ser la acumulación de aire en la cavidad pleural, pero la diferencia del anterior es que aquí va a haber una lesión abierta en el tórax. Bueno, mencionaba que el aire tiende a seguir el camino de la menor resistencia. Esto quiere decir que el aire que está adentro tiene una menor resistencia a la que del aire que está afuera. Por eso es que en cada inspiración el paciente pues como que mete aire, ¿no? Entonces ahí mencionaba que cuando la herida es 2/3 del tamaño de la tráquea, el aire va a pasar en cada inspiración. El neumotórax, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas? Va a ser dolor, disnea, taquipnea y disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado. Para el manejo inicial se va a colocar un apósito estéril, este va a ser temporal y va a funcionar como una válvula unidireccional. Este se coloca, es un parche, se coloca y en tres de sus lados se coloca cinta y se deja un lado abierto. Esto va a ser para que cuando durante la inspiración no se produzca entrada de aire y a la exhalación pueda salir aire. Y pues va a necesitar cierre, obviamente cierre quirúrgico posterior. Bueno, aquí ya pasando a hemotórax masivo, ya va a ser lo mencionaba dentro de los problemas respiratorios y también dentro de los problemas de circulación. ¿Qué va a hacer esto? La acumulación de sangre en la cavidad pleural de más de 1500 mililitros. ¿Cuáles van a ser las causas del hemotórax masivo? Pues herida penetrante a vasos sistémicos y o biliares y un trauma contundente. En se va a presentar ausencia de ruidos respiratorios del lado afectado y a la percusión pues va a hacer matidez. También mencionaba que en hemotórax masivo va a ser raro que el mediastino se mueva, entonces, y va a ser raro que el mediastino se mueva y provoque una distensión en las venas del cuello, a menos que haya un neumotórax atención asociado. En cuanto al tratamiento, mencionaba que necesitaba descompresión inmediata, por lo que se tiene que colocar también un tubo para drenar la sangre acumulada y mencionaba que esta misma sangre se puede utilizar para transfundirla al mismo paciente, nada más que ya después de que haya pasado un proceso. También reposición de volumen con cristaloides, mencionaba soluciones isotónicas y por supuesto también reposición de sangre. En caso que la hemorragia no se detenga y si después de los 1500 mililitros de sangre sigue, después de los 1500 mililitros de sangre sigue drenando más, mencionaba que 200 mililitros cada hora durante 2 a 4 horas.
se va a requerir de una toracotomía, ya que puede haber daño potencial de los grandes vasos, estructuras ciliares y el corazón, asociado con taponamiento cardíaco, que vamos a ver más adelante. Bueno, el taponamiento cardíaco va a ser la compresión del corazón por una acumulación de líquido en el saco pericárdico. Aquí va a haber una disminución del gasto cardíaco debido a la disminución del flujo de entrada. ¿Cuáles van a ser las causas? Pues lesiones penetrantes y traumatismos cerrados. La triada clínica del taponamiento pues va a ser la hipotensión, disminución de ruidos cardíacos y la ingurgitación yugular. Y se va a presentar el signo de Kussmaul, en donde pues durante la inspiración el aumento de la presión venosa yugular, en donde hay un aumento de la presión venosa yugular. Recordemos que pues lo normal es que durante la inspiración la presión venosa yugular disminuye. ¿Por qué? Porque pues va la presión intratorácica pues va a disminuir. Bueno, ¿cuál para el diagnóstico del taponamiento cardíaco? Pues va a ser el FAST, que es la ecografía abdominal enfocada para trauma, donde se va, pues en donde vamos a poder ver aquí la sangre que está acumulada. Mencionaba que va a ser bueno, va a tener una exactitud del 90 al 95%. ¿Cuál va a ser el tratamiento para el taponamiento? Pues mencionaba que una toracotomía o también puede ser una pericardiocentesis para drenar la sangre. Pasando a la evaluación secundaria, aquí se van a agregar otros exámenes. Va a incluir exámenes físicos, electrocardiogramas, monitoreos continuos de oximetría de pulso, gases arteriales, tomografía computarizada y radiografías de tórax. ¿Cuáles van a ser las lesiones, aparte de las que ya vimos que se van a ver aquí? Pues van a ser, bueno, así en total, neumotórax, hemotórax, tórax inestable, contusión pulmonar, lesión cardíaca, interrupción aórtica traumática, lesión diafragmática traumática y rotura esofágica. Para comenzar el neumotórax, aparte de lo que ya vimos, pues se le va a agregar el examen físico en donde tenemos que evaluar al paciente si tiene hematomas, laceraciones o contusiones. También vamos a checar el movimiento de la pared torácica y comparar los sonidos bilaterales. Aquí pues se tiene que introducir un tubo de toracostomía y agregar una radiografía de tórax para confirmar la colocación de este tubo y que el pulmón se esté reexpandiendo de manera apropiada. Aquí pues obviamente los sonidos respiratorios pues van a estar disminuidos en el lado afectado y mencionaba que el paciente no debe recibir ventilación con presión positiva y tampoco anestesia general sin tener un tubo torácico. Pasando al hemotórax, pues aquí hay que revisar las lesiones, si tiene lesiones penetrantes en la pared torácica y en tórax, y en tórax posterior. Hay que evaluar y comparar los ruidos respiratorios en ambos hemitórax. Se va a encontrar una matidez a la percusión en el lado afectado y hay que agregar una radiografía de tórax. Aquí hay que monitorizar la pérdida de sangre, como ya había dicho, con un tubo de pecho, que
y mencionaba que si, pues como ya les había mencionado, tiene que ser mayor a 1500 mililitros de sangre y va a ser un neumotórax. Si después de estos 1500 mililitros de sangre, el drenaje que ya les había comentado sigue siendo 200 mililitros por hora durante 2 a 4 horas, pues se va a requerir una cirugía, una exploración quirúrgica. Y ya para la cirugía van a haber dos factores y se va a tomar la decisión, depende del estado fisiológico del paciente y del volumen que haya drenado. Bueno, en cuanto a la contusión pulmonar, este va a ser un segmento de la pared del pecho que no tiene continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Está acompañado por fracturas de costillas o separación costocondral, como se ve aquí. Bueno, aquí en esta lesión se va a acumular sangre y fluidos en el tejido pulmonar, lo que va a interferir con la ventilación y el paciente va a presentar hipoxia. Mencionaba que esta contusión pulmonar va a ser la lesión en el pecho potencialmente letal más común, lo que va a provocar una ventilación limitada y una insuficiencia respiratoria temprana. El diagnóstico va a ser un movimiento respiratorio normal y la palpación de fracturas de costillas o del cartílago. Y pues aquí hay una radiografía de fracturas de las costillas. En cuanto al tratamiento, mencionaba administración de oxígeno humidificado, ventilación y reposición de líquidos. Mencionaba que si el paciente no presenta hipotensión, pues hay que tener cuidado con la reposición de líquidos para que no haya una sobrecarga de volumen. En caso de una hipoxia significativa que va a ser una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor a 90%, el paciente va a tener que ser intubado dentro de la primera hora después de la lesión. Bueno, en cuanto a las alteraciones cardíacas, pues van a ser contusión miocárdica muscular, ruptura de la cámara cardíaca que va a producir un taponamiento cardíaco, disección de la arteria coronaria y o trombosis y una interrupción valvular. Aquí mencionaba que pues el diagnóstico puede ser un FAST, en donde se van a ver las alteraciones. Y clínicamente pues van a presentar hipotensión, arritmias y anormalidades en el movimiento. Pasando a la rotura aórtica traumática, pues esta va a ser una causa común de muerte súbita y los sobrevivientes de estas lesiones con frecuencia se van a recuperar solo si la aórtica se identifica y se trata con prontitud. Aquí los pacientes que sobreviven o que tienen la posibilidad de sobrevivir es porque la laceración de la rotura aórtica está incompleta. Aquí la sangre se va a escapar hacia el mediastino y hay que identificarlo lo más pronto posible porque puede tener un hematoma contenido. Bueno, ¿cuáles van a ser los signos radiográficos? Va a ser ensanchamiento del mediastino, obliteración del botón aórtico, la desviación de la tráquea hacia la derecha, depresión del bronquio principal izquierdo, la elevación del bronquio principal derecho,
obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, desviación también del esófago a la derecha y pues el hemotórax izquierdo. Mencionaba que para el diagnóstico puede ser una tomografía donde se va a ver la lesión y una aortografía, que aquí se puede ver la lesión. Para el tratamiento mencionaban dos: la reparación abierta, que va a ser la resección y reparación del segmento que está lesionado, y la reparación endovascular, que es la colocación de una malla en donde se encuentra la rotura. Pues aquí, a la hora que estaba buscando las imágenes de reparación endovascular, me salía que eran más para aneurismas, pero la bibliografía me mencionaba reparación endovascular para una rotura aórtica. Pasando a lesión traumática diafragmática, aquí va a ser una pues, lesión del diafragma, más comúnmente del labio izquierdo, en donde estos desgarros pues, van a producir una hernia. Y la reparación va a ser cirugía. Y aquí hay una radiografía en donde se podemos observar cómo se ve. En la rotura esofágica va a ser a causa de va a tener dos causas: una lesión penetrante o una expulsión violenta de contenido gástrico. ¿Cómo va a ser esto? Pues va a ser que el paciente haya recibido un golpe en el epigastrio, en donde el contenido gástrico pues va a ser expulsado hacia el esófago y va a provocar un desgarro lineal y pues fuga hacia el mediastino. Y esto puede provocar un empiema. ¿Cuál va a ser el entorno clínico de una rotura esofágica? Pues un paciente con un neumotórax o un hemotórax izquierdo. Eso también lo puede presentar. Si también no pueden, bueno, se van a presentar sin fracturas de costillas o un paciente que ha recibido un fuerte golpe en la parte inferior del esternón o el epigastrio. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues va a ser drenaje del espacio pleural y el mediastino y pues reparación directa de la lesión. Va a ser cirugía. Bueno, eso sería de trauma torácico. Pasando a... Ahí en Jessica. Mande. Hay nada más un comentario. Cuando Sí. comentabas acerca del neumotórax y la Ah, sí, sí. anestesia general contraindicada. Sí. Pues va a depender, o sea, generalmente esos manejos son dinámicos y multidisciplinarios. Si es un paciente con una lesión de ese tipo y la vida del paciente está en peligro y hay que dormirlo porque hay que operarlo, pues Sí. a veces no hay tiempo de esperar a que le pongan el sello de agua. Lo Ah, ideal ok. es que tenga su sello de agua. Eso es lo ideal para que la expansión pulmonar pues se vaya dando y no se lesione, no ocasionar un barotrauma. Ah, ok. Pero si no se tiene, o sea, si no hay manera de, vaya, pues el paciente, primero es la vida del paciente. Entonces, los ventiladores que ocupamos nosotros, pues pueden ser volumétricos, de presión, y pues se pueden regular, se van a ir, digamos, que adaptando, calibrando acorde a las necesidades del paciente. O sea, no Sí. quiero que se queden con esa idea de que no tiene una lesión pulmonar, primero la sonda y luego se opera. Si no se opera, si hay que operarlo, pues entra como va. Ah, ok. Generalmente eso es un diagnóstico que se tiene que hacer rápido y el médico de primer contacto, ¿no? Lo ideal es que lo hiciera el médico de urgencias. En el sistema de PM pues le hablan al cirujano para que le ponga en la sonda, pero realmente el médico general y no se diga un urgenciólogo
pues están capacitados, en teoría, pues, para eso hacen el ATLS, para colocar una sonda de para colocar un sello de agua. Eso, de hecho, nosotros lo hacíamos como rotatorios, claro, en pacientes programados, pero si era por otra situación patológica, pero si es traumático, como en este caso, por un accidente o algo, como va, o sea, desde que está llegando el Sí. paciente, lo estás viendo, lo estás monitoreando, estás viendo que está hipotenso, está taquicárdico, no ventila bien, le clavas un oxímetro, o ves que no satura bien, lo escuchas y hay, como le llaman luego algunos compañeros, un silencio en la caja torácica, ¿no? O no se mueve, etcétera. Ya le estás clavando la sonda. Y de hecho, desde antes de la sonda, si estamos hablando de neumo, le ponen ¿cómo se llama esa maniobra? Segundo espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Qué le hacen ahí? ¿La Sí. toracostomía o la Oh, toracotomía? toracotomía es abrir un tórax. O sea, no es por ahí. Sí, toracotomía, abrir un tórax. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando le clavan arriba un punzocat, vaya, para liberar la tensión. Le clavan ustedes un punzocat ahí arriba, con una toracocentesis, vaya. Sí, Ajá. le ponen, sí leyeron el ATLS, a mí se me hace que no. Sí, de ahí. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Segundo rápido, no tengo, porque si no tienes para un sello de agua y el paciente se te está muriendo ahí, ves que no respira y tienes que descomprimirlo, pues clávale un punzocat, Ujú. como va, rápido. Ahí le pones el pulso, quitas la aguja y dejas el plástico y es con una válvula y eso te va a ayudar de momento a salvar la vida al paciente, en lo que ya le ponen su sello de agua, su sonda de pleurostomía. Pero eso es rápido. Y ojo, ¿no? Cuando se ponga la sonda, ustedes como médicos de primer contacto deben estar, pero bien truchas, porque en ese momento el paciente se va a descompensar. Sobre todo si es si es un hemotórax, puede ser combinado, hemoneumotórax, etcétera, etcétera. Entonces, desde que Sí. te está llegando el paciente, le están cruzando sangre, pídanle sangre porque pues nos ha pasado, vaya, el paciente está taquicárdico, hipotenso, trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, está sangrando y la paciente De está todo. con como yo les digo luego, con chipujés tres cruces, está más blanca que la pared de la escuela, o sea, transparente, entonces está sangrando por adentro y a la hora que clavan en la zona del sello de agua, pierde 1000, 2000, pero como peor que una cesárea, vaya. Y es cuando el paciente se descompensa, se puede chocar, se puede parar y se puede morir. Entonces, independientemente de la lesión que tenga, ahora, y al momento de estarlo intubando en ese momento rápido, pues igual salida de sangre por la zona traqueal, pues ya, ¿qué más diagnóstico quieres? ¿No? Pues entonces, es Ok. rápido, ¿no? Es rápido el asunto, ¿no? Ahí no hay que esperar una u otra. Ahora, si las condiciones del paciente están estables, tiene una lesión, pero la vida del paciente no está en riesgo, bueno, pues igual si hay chance, ponerle su sellito de agua es mucho más sano, efectivamente, que llevarlo sin. Pero si no hay manera, no hay quién o no hay con qué, pues como va. Así de sencillo. Así meterlo. Ah, Pero, ok. pues sí, no hay de otra. No hay de otra. Vaya, estamos hablando de intubaciones, de manejos de cirugías, perdón, de urgencia, ¿no? El paciente politraumatizado que amerita la cirugía o que le hacen quizá un lavado peritoneal y vaya a ver que sale positivo con sangre, pues estás pensando que mínimo trae el vaso roto o el hígado lesionado. Y entonces, pues corre. Entonces, en lo que alguien le está poniendo la zona por un lado, otro le está haciendo lavado y a correr con ese paciente antes de que se vaya a morir ahí y pasarlo al quirófano. Y a veces ni así. Pero bueno, ¿qué Ah, más ok. sigue? Así, Sí. Ahora vamos a empezar con el trauma abdominal. Bueno, aquí pues, la atención va a ser una evaluación temprana de posibles hemorragias intraabdominal o pélvica en pacientes que han sufrido un traumatismo cerrado. ¿Qué va espérame a ser lo tantito. que... Espérame, regresa al anterior, vi que sí sea esofágico. Rotura No, esofágica. ahí, en estas. Ah, ¿aquí tienen alguna duda? A ver, jóvenes.
aparte de la ponente, alguien que ¿les quedó clara la ruptura esofágica? Siéntete halagada, Jessica, nadie pregunta, explicas muy bien, todos entendieron. ¿Todo el mundo entendió o no hay nadie? Nada más estamos tú y yo, creo, aquí. No hay nadie. Ya se durmieron. Yo creo que ya se durmieron, ya se fueron, dijeron, nada más ponen el micrófono y dejan y se van, ¿no? Bueno, no he No, comentado, doctor, no tenemos ninguna duda. pero en estos pacientes, el otro, luego, y luego el jefe. En estos pacientes con la rotura, en qué situación hasta cierto punto común pueden pensar en una lesión de esófago? En una pelea. Sin necesidad de la pelea. Es más, en casa. Por ingesta. Suicidio. A ver, uno por uno, porque no escuché que hablaron dos a la vez y no se entendió nada. Intento de suicidio. Por ingesta de... No, intento de suicidio, pues no tanto. Ese rompería más la faringe ahí, el cricoide, otra cosa. Acuérdate que por delante está la tráquea y por detrás el esófago. Se protege, la tráquea protege el esófago, no. Por ahí se escuchó una voz al final del túnel. ¿Quién era que está hablando al final del túnel diciendo por ingesta, por ingesta? Yo así. ¿Quién habló? Así él. Llegaste. ¿Ingesta de qué, compadre? De cáusticos o ácidos. Será mucho que te tragaras un litro de sosa cáustica y no te pasara nada. No, hombre, pero bueno. O sea, igual y sí, pero eso primero te quema, te erosiona. Otra cosa más común. Un cáncer que penetra hasta el esófago. No, hombre, ya, bájense de la mitocondria. Ay, cabrón, ¿y este de la barba quién es? A ver, Diego. Ay, cabrón, ya con barba cerrada y toda la cosa. Lástima que cuando salga no la vas a poder usar. Ya por ley. Podría ser un ERGE, doctor. ¿Un qué? Un ERGE. Que lesione la... Reflujo. Eduardo Raúl González Enríquez. Erge. El reflujo gastroesofágico, doctor, ¿no? No, el reflujo no te da porque el reflujo va siendo crónico y te va generando cambios en la mucosa. No. Una telectasia, doctor. De veras no se les ocurre nada más común que pueda Una suceder. telectasia. No. Cuando un niño se traga alguna moneda o algo así, doctor. Pues la moneda tiene borde Alguien se romos, traga un vidrio. Un tornillo. Es difícil, una espina de pescado. No. Pues sí, dije lo más común. Una espina de pescado, un hueso de pollo. Vaya. ¿Por qué eso? Porque eso pueden pasar adentro de un bolo alimenticio, de un bocado. Cuando se come, cuando alguien tiene el mal hábito de masticar rápido y poco y mal y tragar casi todo, deglutir todo. Y si comen pescado, por ejemplo, o pollo que tenga huesos, los huesos de la pechuga del pollo que son delgaditos, se pueden ir. Y eso precisamente, ese es el riesgo de eso, que puedan hacer una lesión en el esófago. Y es una lesión muy complicada, porque no se ve. Es una lesión penetrante, ¿sí? Pero es un piquete, nada más que igual puede entrar y salir o pudo haber desgarrado. Y el paciente pues no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque siente que empieza a hacer su show y al rato ya pasa el hueso. Es difícil que se quede atorado, pero pasa. Entonces, esas son las situaciones en las que, ojo, ustedes tienen que vigilar al paciente, ¿sí? Lo ideal, si tienen con qué, pues hay que hacer una endoscopía para sacar ese hueso de ahí. O si no, o ver si ya pasó y está en el estómago, en todo caso, que sería mucho más complicado, ¿sí? No intentar sacarlo, a menos que esté atorado ahí, pero hay que sacarlo por endoscopía. Si lo quieren sacar, hay quien mete una sonda tipo Foley y le infla el globo y luego lo jala, pues sería una medida heroica para desobstruirlo, pero con el riesgo de desgarrar más el esófago, ¿sí?
Entonces, pues es algo hasta cierto punto común, vaya, una espina de pescado, ¿no? A nosotros cuando llegan en urgencia, pues nos pedían apoyo para hacerle una laringoscopía y buscarla, pero generalmente no había nada ahí. ¿Sí? Lo que sí es el problema, había que pasar a gastro para hacer la endoscopía con el estómago lleno. Entonces, ojo con las espinas de pescado, es lo primero que tienen que descartar, ¿sí? Que vaya a ver. ¿Y qué le hacen al paciente? ¿Qué se te ocurre hacer? Le digo, te llega una paciente que estaba comiendo pescado, o sea, sintió que se ahogaba, la llevaron, pero respira bien, pero siente dolor, siente la molestia, y le hace la endoscopía y no tiene nada aparentemente. ¿Qué le haces? La mandas a su casa, la interna, sin pensar que ahorita todo el mundo está en casa por la epidemia. Así ortodoxamente, ¿qué le harías a ese paciente? Doctor, pues sí, o sea, si no se puede ver por la endoscopía, pues puede haber otros estudios de imagen que sí sirvan. No, difícil que veas un hueso con medio de contraste, no lo va a jalar. No, y aparte puede estar perforado, entonces no usaría contraste, ¿no? Además, pero bueno, podría ser diagnóstico, pero no es lo ideal. Pero entonces, Ujú. ¿qué se te ocurre? ¿Qué le haces? ¿Se queda, para empezar, se queda o se va? Pues me dijo que tiene dificultad para respirar. Pues Pues no, sí. o sea, te la llevan corriendo porque la típica abuelita o el niño que estaba comiendo pescado y se tragó una espina y tosió, tú lo evalúas, no está morado, el chamaco siente algo ahí, le hacen la endoscopía y aparentemente no se ve nada. Entonces, ¿qué le haces? ¿Se queda o se va? Primero, Mm, pues se queda para se ver. queda. ¿Para qué? Para vigilancia, ¿no? Ujú, para terminar. ¿Y qué le vas a vigilar? ¿Qué vas Pues a hacer? pues ahora sí que el sistema respiratorio, los movimientos y pues, sus signos vitales. Bueno, le tomas sus signos vitales. ¿Y en los Mm, signos vitales tú crees que vaya a haber algún problema? ¿Qué piensas encontrar? ¿Qué alteración piensas que puedes encontrar en los signos vitales de este paciente? Para que tú te hagas sospechar en una ruptura esofágica, que es lo que estamos viendo. Y que digo, caray, tiene eso, entonces sí tiene. No, no tiene, no, no, no tiene. no, ¿Qué te hace pensar? no, ¿No? pues no, no. Tendría que ser muy, o sea, la ruptura esofágica tendría que ser muy, con un sangrado muy masivo para que se pudieran alterar, creo que los valores, porque si no se podrían compensar y sus signos vitales estarían bien. Además, no todas las rupturas esofágicas van a sangrar. Ajá, por sí también. Ese es otro. Y esa, si no está sangrando, si está sangrando, pues fácil, ¿no? Ahí se encuentra el punto, ¿no? Y el punto de perforación, y si está muy pequeño y el gastro es muy pieza, pues igual le mete un punto ahí o algo. O en su momento dado, si se puede hacer una fístula, se vigila. Eh, a ver, ¿quién más? A ver, Vicky, ¿dónde andas, Vicky? ¿Y usted, doctor? ¿Qué le haces a ese paciente? ¿Se va a quedar? Ok. Dice, a ver, el doctor Diego dice, el doctor Vite dice que se va a quedar internado el paciente, de acuerdo. Va a vigilancia, ok. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le vas a hacer, doctora? ¿Qué le haces? Ya, aparte de tomarle signos vitales, ponerle un suero, no sé. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué más? ¿Una Se supone que radiografía? pues una radiografía, ¿de dónde? Pues de tórax. Correcto, ¿para qué? Pues para buscar dónde está la espina. O sea, hay ¿Tú crees que algún... la espina se puede ver en una radiografía? No tanto por la espina, sino para ver aire libre. Precisamente, entonces, ¿qué buscaríamos en la tele de tórax? ¿Cómo sabemos si hay aire o no? Por neumotórax. No necesariamente. Eh, Antes de llegar al tórax, a esa parte del pulmón. ¿En dónde está el esófago? en el ¿Qué mediastino. parte? Pues en el mediastino, compadre. Entonces,
¿qué esperas encontrar? ¿O qué toman la placa, la tela de tórax, y estás buscando algo intencionado? ¿Qué estás Signo de buscando? masa, movimiento de estructuras. Signo de masa. Y buscaría yo signos de mediastinitis, ¿no? Que estuviera inflamado el mediastino, que estuviera desviado por la presencia de aire en su interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Antes de pensar en algo más. ¿Sí? Pues eso va a depender del tamaño de la lesión. Quizá puede ser un punto de una espina que entró y cerró, y a lo mejor la misma fibra del esófago hizo como válvula, como una especie de diástasis que abre y cierra, o en su defecto un desgarro, que ya sería algo peor. ¿Sí? Y si fuera un desgarro que no esté sangrando, clínicamente, ¿qué presentaría el paciente? ¿Qué se les Disfagia. ocurre? Ok, ¿qué más? Que lo dejas en ayuno, ¿no? Pero bueno, le duele para tragar saliva, le duele para respirar, ¿qué más? Doctor, ¿habría dificultad respiratoria por la irritación de las Puede, fibras del esófago? puede haber, no siempre, no por la situación de la fibra del esófago, sino por la misma, ¿cómo se llama? Por la misma fuga que hay de aire hacia el mediastino. Podría haber una disminución de los ruidos respiratorios. Podría haber, no necesariamente. Si es muy alta, no. ¿Qué otra cosa? Y en el paciente, ¿qué se podría ver también? Que ya nos hablaría de una lesión más grave. Que ustedes lo ven y, caray. Que no está orientado, está desorientado. Pues no necesariamente, pues ya estaría chocado. Pero antes que eso, mucho antes. Hipotensión. Vaya, no está sangrando. Lo que Que el no, problema es el aire, ¿no? Que está fugándose. Pues aparte de disfagia, dolor retrosternal. El aire busca camino, ¿eh? Acuérdense. Y clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? Si lo tocan, ¿qué van a encontrar? Pues ya. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Percusión con No, mate. no, antes de llegar a eso. Puede haber datos de enfisema subcutáneo, doctores, porque es aire fugado también. El aire busca irse por cualquier lado. Es como tienen una tubería que tiene una fuga y ven que está sacando agua a la pared. Generalmente ahí donde está la salida de agua no es el sitio de la fuga viene de mucho más atrás. Entonces también puede haber datos de enfisema subcutáneo que tienen que revisar, ¿sí? Pues todos hemos comprado algún aparato y eléctrico, por ejemplo, que vienen envueltos en una bolsita con muchas bolitas, ¿sí lo han visto? Para protección. ¿Se han visto unas bolsas que tienen como unas bombitas infladitas de plástico? Sí. Bueno, pues hagan de cuenta, si tiene algo de eso en la mano, tóquenlo, frótenlo entre sí, hace un ruido muy especial cuando truena también, así suena, así que es el sonido de crepitación de un paciente con enfisema subcutáneo, como cuando se rompe una bula en un pulmón, algo similar también. Entonces, este paciente voy a de internarlo para vigilarlo con sus signos vitales, le toman su gasometría, oximetría, su electro, ¿verdad? Su monitorización para ver que no vaya a haber taquicardia, que no vaya a haber fugas hacia el mediastino, que no se vaya a infectar. Además, acuérdense que el esófago pues está contaminado, tragamos de todo, ¿no? Empezando por el aire limpio que respiramos, ¿no? Y eso pues no debe estar adentro del mediastino y está ahí adentro precisamente, ¿no? Entonces el paciente pues se va a infectar, hay que dar antibióticos, hay que protegerlo, hay que hacer muchas cosas con ese paciente. En eso consiste la vigilancia y su placa, ¿no? A veces placa diaria, pues adelante, ¿no? Entonces, y ver si a veces el orificio de la penetración, la fístula, es tan pequeña, la ruptura es tan pequeña, que igual con manejo conservador, ayuno y cierra sola en un momento dado, como una fístula. Y si es muy grande, en el peor de los casos, pues hay que entrar y órale, a operarlo, no hay de otra, ¿no? Pero pues no es cualquier cosa, es una cirugía muy complicada, una cirugía casi siempre son a nivel de cuello para trabajar,
esófago superior y no es nada fácil. Son cirugías pues de muy alto riesgo, ¿no? De alta especialidad. Pero bueno, muy bien. Perdón, Jessica, te estuve robando Sí, tiempo. Está bien. Sí, perdón. Bueno, gracias, que me diste chance, que bueno. Entonces, pues ojo, ¿no? También con las rupturas esofágicas, ¿no? Esa es una manera de las cosas que ustedes tienen que pensar de lo sencillo. Cuando es traumático o algo, pues igual. O bien, o una iatrogenia. ¿Cómo se les ocurre una iatro médica, por supuesto? Puede ser una intubación orotraqueal con utilización de una guía. No sé si han visto en las intubaciones, se les coloca a los pacientes, no siempre, se les coloca una guía. En nuestro México, mi querido, son guías metálicas, un pedazo de alambre, que a veces viene forrado, a veces no. Sobre todo cuando es hechizo, ¿no? Un alambre que es maleable, lo suficientemente grueso para quedarse rígido y darle forma al tubo, pero lo suficientemente blando para poderse malear con las manos y darle forma. Entonces, no sé si han visto en la serie luego cuando dicen intúbalo, ¿no? Y como que le sacan un alambre que tiene como una argolla para jalarse, no sé si lo han visto. Es una guía de intubación. Si la guía se pone mal, a veces, y eso pasa cuando se está en la residencia, lo primero que hay que tener R1, lo primero que tienen que checar es su sonda, que esté bien, que su guía, perdón, si la van a ocupar, que esté bien puesta. Aunque parezca algo sencillo, se pueden ir a la hora de las prisas. Entonces, la guía no debe salir de lo largo del tubo. O sea, la guía debe quedar por adentro del tubo endotraqueal, ¿sí me entienden? Para que a la hora que haga contacto el tubo con la tráquea y entre, pues adelante. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Que perforar el esófago, perforar la tráquea y perforar el esófago por continuidad, con la misma guía metálica. También puede suceder. No es lo común, son guías, las guías normalmente les digo, vienen forradas, son puntas romas o puntas de plástico, pero pues yo cuando hice la residencia todas las guías eran alambre de cobre y le soldaban en la punta algo, ¿no? Entonces pues agua, ¿no? También ahí puede ser en un momento dado, Dios no lo quiera. Pero pues bueno, muy bien. No sé si ya se durmieron o están todos ahí. Voy a pensar que están ahí. Adelante, Jessica, por favor. Sí. Bueno, para empezar, el trauma abdominal, como ya les había mencionado, van a haber algunos factores que van a determinar la prioridad y el mejor método de evaluación, que van a ser el mecanismo de la lesión, la fuerza con la que se produjo la lesión, la localización de la lesión y el estado hemodinámico del paciente. Van a haber algunas lesiones que no pueden ser fácilmente reconocidas, que van a ser la rotura de una víscera hueca, el sangrado de algún órgano sólido o la fractura de la pelvis ósea. Aquí van a haber unos factores que pues, van a comprometer la evaluación del paciente, que van a ser intoxicación por alcohol, el uso de drogas, lesiones en el cerebro o en la médula espinal, y lesiones en las costillas y la columna vertebral. Para empezar en la evaluación, pues en pacientes hipotensos el objetivo va a ser identificar rápidamente una lesión abdominal o pélvica. Aquí se va a ver la historia clínica del paciente, después el examen físico y pues herramientas de diagnóstico suplementarias. Pues en pacientes hemodinámicamente normales pueden someterse a una evaluación más detallada para determinar la presencia de lesiones que pueden causar morbilidad y mortalidad tardía. Esta ya sería como una evaluación secundaria. Para empezar en la historia clínica del paciente, aquí en accidentes automovilísticos se van a tomar en cuenta algunos factores, por ejemplo, la velocidad con la que se produjo el accidente, el tipo de colisión, ya sea un impacto frontal, lateral, un side swipe, que es cuando chocan dos carros, pero en su lado lateral, que pasan así rozando, no exactamente así un impacto.
un impacto trasero o de vuelco. Otro va a ser cualquier intrusión en el compartimiento de los pasajeros, ya sea que se hayan topado con alguna varilla o alguna rama de un árbol o esas cosas que hay en la calle. El despliegue de las bolsas de aire, la posición del paciente en el vehículo y el estado pues, de los otros pasajeros. En un accidente de caída de altura, pues lo principal va a ser desde qué altura cayó. En lesiones penetrantes, aquí se va a tomar en cuenta el momento de la lesión, el tipo de arma con la que se produjo la lesión, por ejemplo, pues un cuchillo, la pistola, un rifle o alguna escopeta. La distancia del agresor, aquí mencionaba que es la probabilidad de alguna lesión visceral va a ser menor si la distancia del agresor fue más allá de 3 metros de distancia. Aquí también se van a contar el número de heridas por el arma blanca o los disparos y la cantidad de hemorragia que se observó en la escena. En las lesiones por explosión, aquí mencionaba que el riesgo para el paciente va a aumentar cuando esté en las proximidades, o sea, más próximo a la explosión y cuando la explosión se va a producir dentro de un espacio cerrado. Aquí encontré una imagen de las lesiones por explosión, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y quinaria. En la primaria, que va a ser una onda expansiva, en donde va a haber lesión de vísceras huecas, del tímpano, pulmones, intestinos. En la secundaria va a ser metralla. Aquí van a haber objetos despedidos a gran velocidad y lesiones penetrantes. En la terciaria, aquí la víctima va a salir despedida contra el suelo o contra los objetos, o sea, va a tener un impacto. En la cuaternaria va a tener quemaduras térmicas por la explosión y la inhalación de humo o gases tóxicos. Y en la quinaria va a haber una contaminación de material químico, biológico o radioactivo. En cuanto al examen físico, pues este va a tener una secuencia sistemática. Para empezar, va a ser la inspección, auscultación, percusión y palpación. Después el examen de la pelvis y los glúteos. Después uretral y perineal. Y por último rectal y exámenes vaginales. Aquí, para empezar, el paciente debe estar totalmente desnudo. En la inspección se va a examinar la parte anterior y posterior del abdomen, la parte inferior del pecho y el perineo, y también los flancos, el escroto, el meato urinario y la zona perianal, que por si se observan sangre, hinchazón o hematomas. Aquí mencionaba que si el perineo, la vagina, el recto o nalgas tienen alguna laceración, lo más probable es que el paciente tenga alguna fractura de pelvis. Aquí mencionaba que en pacientes obesos es un poco difícil la valoración porque los pliegues de la piel pueden enmascarar algunas lesiones penetrantes. En cuanto a la auscultación, mencionaba que es necesario checar los ruidos intestinales, pero que va a ser difícil poder escuchar en un servicio de urgencias por todo el ruido que va a haber. En la percusión, pues va a haber un movimiento del peritoneo y puede provocar signos de irritación peritoneal. A la palpación se puede distinguir dolor superficial y profundo, pero que lo mejor sería que no se buscara evidencia de dolor
porque se puede irritar más al paciente y pues puede causar más dolor innecesario. En cuanto a la evaluación de la pelvis, aquí si el paciente tiene una hipotensión inexplicada, o sea que no tenga evidencia a la vista de alguna lesión que esté causando una hemorragia, pues lo más probable es que tenga una fractura de pelvis. En esta pues va a haber una inestabilidad mecánica del anillo pélvico y el paciente va a requerir un cabestrillo de pelvis. ¿Cuáles van a ser los hallazgos del examen físico en la evaluación de la pelvis? Pues puede tener ruptura uretral y puede haber hematoma en escroto y sangre en el meato urinario. Puede haber una diferencia en la longitud de los miembros, o sea que una pierna se vea ligeramente más larga que la otra, y deformidad rotacional de una pierna. Aquí pues se va a evitar la manipulación manual de la pelvis. Aquí, bueno, la palpación suave de la pelvis puede proporcionar información útil sobre la presencia de la fractura. Cuando hay una fractura en la pelvis, la hemipelvis que está mecánicamente inestable se va a dirigir cefálicamente. Esto pues va a ser debido a las fuerzas musculares. Y se mencionaba que también se va a girar hacia afuera porque va a ser un efecto secundario de la gravedad. Mencionaba que el cabestrillo se tiene que colocar centrado en los trocánteres mayores y no sobre las crestas ilíacas. Aquí mencionaba que va a haber anomalías neurológicas de las extremidades inferiores y puede haber heridas abiertas en el flanco, en el perineo, la vagina y en el recto. En cuanto al examen uretral, este puede tener sangre en el meato urinario y puede presentar equimosis o hematoma del escroto y el perineo. Aquí mencionaba que no se debe colocar una sonda urinaria hasta que, bueno, no se debe colocar una sonda urinaria cuando el paciente presente un hematoma perineal o sangre en el meato urinario. Después, bueno, en objetivos de la exploración rectal, hay que evaluar, ¿qué es lo que se va a evaluar? Se va a evaluar el tono del esfínter y la integridad de la mucosa rectal. Hay que identificar cualquier fractura palpable y buscar sangre, en el caso de que haya heridas penetrantes. Para los exámenes vaginales, aquí nada más es cuando se sospecha una lesión porque hay una presencia de laceración perineal, alguna fractura pélvica o también cuando hay una herida de bala pélvica. En pacientes que estén menstruando, hay que examinar la vagina para detectar la presencia de tampones y si hay, pues se deben retirar para no hacer para evitar infecciones. En cuanto a venía un apartado de tubos gástricos y catéteres urinarios. Aquí los objetivos terapéuticos del tubo gástrico pues va a ser el alivio de la dilatación gástrica aguda y la descompresión del estómago. Si hay presencia de sangre en el contenido gástrico, pues va a sugerir una lesión en el tracto gastroesofágico. En el caso de fracturas de cara o de base de cráneo, el tubo gástrico se va a tener que poner a través de la boca y no a través de la nariz.
¿Esto por qué? Para evitar que el tubito no pase hacia la lámina cribosa. Bueno, en cuanto al catéter urinario, pues va a aliviar la retención, a identificar algún sangrado o permitir el monitoreo de la producción de orina. Aquí, en caso de que haya hematuria, va a sugerir un traumatismo del tracto genitourinario, incluyendo riñón, ureteres y vejiga. Y mencionaba que hay que confirmar que la uretra no tenga alguna lesión antes de insertar el catéter urinario para evitar lesionar más al paciente. Mencionaba unos exámenes. Este es el DPL, es la aspiración peritoneal diagnóstica, el FAST y la tomografía. Aquí menciona las ventajas y desventajas de cada uno y también las indicaciones de cada uno. Bueno, pasando a evaluación de lesiones penetrantes específicas, las heridas toracoabdominales. Aquí va a haber posibles lesiones en el diafragma y estructuras abdominales superiores. Se pueden examinar con una toracoscopía, laparoscopía, una aspiración peritoneal de diagnóstico y una tomografía. Aquí aquí la aspiración peritoneal diagnóstica no sabía bien qué era, entonces busqué un video y quieren que se los ponga. Bueno, se los voy a poner porque ya lo puse de todos modos. Ya no te escucho. ¿O es mi internet? ¿Se ve el video? Jessica, ya te dejé de escuchar. ¿Se ve el video? Bueno. Sí se ve. Sí se ve, pero te dejé de escuchar desde hace rato. Es que les puse el video, pero no lo están escuchando el video. No. No se escucha el video. No. Tú sí te escuchaste después de que dijiste el video, pero el video no se escucha. Exactamente. Hay una opción ahí que dice, ¿no? Compartir audio y video, creo, ¿no? Cuando te conectas. ¿En qué parte? No la encuentro. ¿Saben cómo puedo poner el audio del video? Yo sé que es al inicio, cuando entras a la aplicación, cuando
a la sesión. Hay una parte donde se habilita. Si quieres, salte y vuelve a entrar. O no sé, los expertos ahí, tus compañeros que son los expertos de los hackers. No contestan. No, se me hace que no hay nadie. Nada más estamos aquí nosotros dos. Ni el jefe, vaya. Ahora a todo el mundo se le Es fue la que luz, creo ¿no? que tienes que compartir tu pantalla porque nada más que es compartiendo tus diapositivas. Pero es lo mismo. Es lo mismo para compartir las diapositivas, comparte la pantalla. No, Pero hay una porque yo opción ahí. cuando Es lo expuse, mismo. compartí las diapositivas sin compartir mi pantalla. Yo sinceramente no comento porque no sé mucho sobre eso. Pues es que mejor pon el video en YouTube, o sea, en Google, y ya a ver si se escucha. De todos modos, las letras que aparecían al principio, eso es lo que dice en el video, y de ahí ya nada más, Ah, pues ahí se ve cómo es la técnica de la aspiración peritoneal diagnóstica. Entonces, no sé si le estaban entendiendo sin audio. pues sí decía ahí. Pues es un lavado peritoneal, ¿no? Pero bueno, pues si tiene audio, pues será mejor, ¿no? O sea, el audio está en inglés. Se los pongo de todos modos. Sí, no hay problema, supongo. Mm, mm, mm. Mm. Mm, 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 mm. Uy, no lo encuentro. Mm, Pero si tenías el video ahí en PowerPoint, ¿no? Es ese mismo, ¿no? sí, Pero creo que le puedes dar para que se abra en... Porque creo que el video que pusiste es tal cual el video en YouTube, o sea, ajá, pues sí, así lo búscalo con el puse. mismo nombre. Mm,
Ya aquí lo estoy. A ver si se escucha. ¿Se escucha? No, no se ¿No se escucha escucha? nada. No. Ay, no sé dónde está la opción. Creo que yo ya lo estoy proyectando. Ya lo voy a iniciar. A ver. Adelante. Sí, Adelante. gracias. Sí, gracias. The indications for a diagnostic peritoneal lavage are blunt abdominal trauma, penetrating abdominal trauma, and abdominal catastrophe. There are two methods for performing a DPL, the open or closed techniques. This module will demonstrate the open technique, but will make references to the closed technique for comparison. The incision for a DPL is usually placed infra-umbilically. In the case of pelvic fractures, pregnancy, or previous lower midline incisions, a supra-umbilical incision may be used. A small 2 to 3 centimeter incision is made through the skin vertically, just below the umbilicus. The subcutaneous fat is spread bluntly with a hemostat or retractors until the anterior abdominal fascia is encountered. In the lower midline, this is the linea alba and represents a single fascial plane overlying the peritoneum. Stay sutures of 2 ovicral are placed in the fascia on both sides of the incision. The fascia is then incised for 1 to 1.5 centimeters, again vertically. The pre-peritoneal fat is then spread with retractors or a hemostat, and the peritoneum is grasped with the hemostat. It is then grasped a second time a short distance away and tented up. The peritoneum is then incised sharply with scissors or a number 11 scalpel. The incision in the peritoneum only needs to be large enough to allow the insertion of the catheter, or roughly 2 to 3 millimeters. Note, the closed technique uses an introducer needle to penetrate the 3 layers of skin, fascia, and the peritoneum. The modified Seldinger technique is then used to thread the catheter into the abdomen over the guide wire. The peritoneal lavage catheter is then placed into the abdomen, aiming inferiorly towards the pelvis.
A syringe is attached to the catheter initially to allow for the initial aspiration of any blood or abdominal fluid. If the initial aspirate is gross blood or has obvious enteric contents, the lavage is considered positive. The two stay sutures are then crossed to create a tight seal. A liter of normal saline is then allowed to flow into the abdomen under gravity. It should not be forced in under pressure. The entire bag is not allowed to empty, but a very small amount is left in the bag, and the bag is lowered below the level of the table to allow the fluid to flow back into the bag under gravity. As much fluid as possible is allowed to drain out under gravity, and it may be necessary to reposition the patient, possibly in reverse Trendelenburg, to allow fluid to accumulate in the pelvis. It is usually necessary to retrieve a minimum of 200 to 300 cc's of fluid back to make the findings valid. A sample of this aspirate is then sent for analysis. The criteria of a positive DPL for blunt trauma are greater than 100,000 red blood cells, greater than 500 white blood cells, gross blood or enteric contents. If the initial sample is not definitive, the fascia and skin should be closed while awaiting the results. The fascia can be closed by tying the two stay sutures together at the fascia level. If this is not sufficient, additional sutures may be placed. The skin may be closed with either sutures or staples. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? Y si quieres terminaste tu expo, sigues todavía. Todavía. Bueno. ¿Cuándo es que nos vamos a ver en la tarde? ¿Hoy? ¿Mañana? Hoy, Hoy, o doctor. hasta mañana en la mañana. No, hoy a las 6 de la tarde. No sé. Es hoy. Bueno, siguiendo ¿cuáles van a ser las indicaciones para la parotomía de urgencia? Pues va a ser una hipotensión en el paciente, peritonitis o evisceración. En los pacientes que están hemodinámicamente estables, pues van a hacer un lavado peritoneal diagnóstico, una tomografía o una laparoscopia que requieren un poco más de tiempo. Para evaluar flanco y lesiones en la espalda, pues los que no van a demostrar indicaciones de la parotomía inmediata, pues se puede pedir una tomografía donde se va a examinar colon retroperitoneal en el lado de que esté lesionado el paciente. En cuanto al lavado peritoneal, pues va a ser positivo si es positivo el lavado peritoneal, va a ser una indicación para una laparotomía urgente. Bueno, aquí están las indicaciones para la laparotomía. Va a ser trauma abdominal con hipotensión, con una evidencia positiva en el FAST o una clínica evidente de hemorragia intraperitoneal con o sin otra fuente de sangrado. Heridas de bala que van a atravesar la cavidad peritoneal, sangrado del estómago, el recto o en el tracto genitourinario después de un traumatismo penetrante, aire libre, aire retroperitoneal o rotura del diafragma, hipotensión con una herida abdominal que penetra en la fascia anterior, alguna evisceración, peritonitis, y en el TAC con contraste, pues cuando hay una ruptura de tracto gastrointestinal, lesión de la vejiga intraperitoneal, alguna lesión del pedículo renal o lesiones del parénquima visceral grave después de un traumatismo cerrado o penetrante. Y bueno, ya eso sería todo de mi parte.
doctor. Bueno. Sí. Ok, Jessica, muy bien. Ya se acabó el tiempo prácticamente. Bueno, pues yo creo que seguimos en la tarde, a las 6, ¿verdad? Bueno, pues si quieren, continuamos a las 6 para que, a ver si ya tiene ¿quién va a seguir? Williams. Sí, doctor. Porque pues pónganse de acuerdo con este hombre, con este Ángel David, a ver. Pues no tiene, me dice que no tiene luz. Doctor. Mande usted. Lo que pasa es que como pues tiene problemas técnicos, Ángel David, creo que más a rato la clase va a ser por Zoom para que él pueda entrar por llamada. Como ustedes digan, por mí no hay problema, yo me adapto a lo que ustedes me digan. Le enviamos el link para que usted entre ahí y ya exponga Ángel David. Sí, no hay ningún problema, me parece perfecto. Ya saben que conmigo no hay bronca. Yo me adapto, si quieren creo que hasta a WhatsApp, no sé cuántos acepta, creo que nomás 10, ¿no? Por videollamada, ¿no? Pero sí, también acepta. Sí, WhatsApp también acepta, creo que 10 por videollamada, pero bueno, no es el caso. Sí, claro que sí. Nada más me mandan el mensaje, mándenme el link, porfa. Sí, doctor. Y ya ahí me lo mandas. Sale, vale. Cuídense mucho, nos vemos al rato. Buen provecho a todos. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.